un redimido de verdad, un redimido de corazón. Soy hijo de mi Madre Celestial, es el Espíritu de Dios. Firme hacia adelante, somos el ejército de Dios. Las sendas de Jehová proclamaré, misericordia y verdad. En su palabra siempre confiaré, y su piedad no callaré. Firme hacia adelante, somos el ejército de Dios. Firme hacia adelante, somos el ejército de Dios. Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07, y hoy vamos a analizar un video de un pastor llamado Jonathan Mesa, y vamos a ver cómo es que estas personas manipulan los versículos bíblicos, sacándolos fuera de contexto para hacer una herejía de estos versículos. Es importante, mis hermanos, darnos cuenta cuando un supuesto pastor está manipulando la palabra del Señor, sacándola fuera de contexto. Voy a poner el video aquí y vamos después a ir desglosando versículo por versículo de la gran herejía que este pastor Jonathan Mesa está haciendo en este video y de lo que él está enseñando en su congregación. Todos somos salvadores, claro, pero había una persona, así lo dice 1 de Pedro, porque en 2 de Samuel 23:5 dice que Jesucristo no floreció toda la salvación para los que dicen, yo sigo a Jesucristo, sí, Jesucristo no floreció toda la salvación. ¿Por qué? Porque iba a venir un postrer salvador. Todos somos salvadores, pero iba a venir un líder, así como dice, aquí mira, te voy a leer un poquito aquí en 1 de Pedro, dice, porque también Cristo padeció, no es 1 de Pedro, no, aquí dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación postrera que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iba a haber una salvación que iba a estar preparada para el tiempo postrero, ¿ok? Después te vas al 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Ya vimos, el apóstol no es salvador del espíritu porque Jesucristo es el salvador de los espíritus, pero en él no floreció toda la salvación porque iba a haber otro salvador que salvara las almas. ¿En serio? Y te va. Después te vas al 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, estaban buscando acerca de esta salvación. ¿Qué salvación? La salvación que está preparada para ¿cuándo? Para los tiempos postreros. Ese no es Jesucristo. Estoy loco como una cabra, sí. Era una salvación que iba a ser preparada para los tiempos postreros. Y enseguida dice, escudriñando qué persona, una persona. Todos somos salvadores, pero iba a haber una persona que iba a florecer esa salvación. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo. Para los que dicen, pues ese es Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu de Cristo va a estar indicando que Él mismo iba a estar? O sea, el Espíritu de Cristo estaba indicando que Él mismo. Es absurdo. El Espíritu de Cristo estaba indicando qué persona iba a ser la que terminara esta salvación que Él no floreció. ¿Y qué iba a hablar esta persona? Aquí dice en el 11. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí están los sufrimientos de Cristo, no es en la cruz, sino que descendió a los infiernos, algo que el apóstol nos ha enseñado. ¿Cuántos años tienes? 8, ¿por qué? Porque no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Y las glorias que vendrían tras ellas. ¿Quién es la gloria? La gloria del Padre y la gloria de Jesucristo que digo. Ahí están las dos celdas claramente. Yo no soy Jesús de Nazaret, nomás vine a hablar de las dos celdas. ¿Qué pecado hay en eso? ¿Qué pecado hay en que Dios me haya levantado para restaurar dos celdas? Que siento que voy a salir por la pantalla del televisor. ¡Dios! De 72 pulgadas. Porque yo no entiendo tanta maldad. O sea, ¿por qué no escribir un Facebook, por ejemplo, en contra del Papa, en contra de tantos líderes en el
mundo. ¿Por qué? ¿Por qué a mi persona? Es porque hay intereses que pronto se van a... Todos somos salvadores, así como dice Judas, a otros salvar. Y claro que sí, Él es el Salvador de estos tiempos y tienes que aceptar al Salvador. De estos tiempos, porque si no estás con el Salvador, ¿y qué es el Salvador? Es Dios literalmente a través de un hombre. Si no estás con ese hombre, no estás con Dios. Entonces, si no estás con el Salvador, fácil, te mueres y te vas al infierno. Decía Dostoyevsky, tú bien lo sabes, que llegará un día en que la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Ese día, señores, ha llegado. Aquí vemos, mis hermanos, si lo pudieron notar, en un video tan cortito, por cómo hay tantas herejías y cómo hay tanta manipulación de la palabra del Señor. Vamos a desgruesar esto según lo que dice la palabra del Señor, respecto a lo que estas personas están hablando y a la forma en la que ellos están interpretando estos versículos bíblicos. Así que, mis hermanos, vamos a empezar a desgruesar este video versículo por versículo y pedazo por pedazo, bíblicamente. Todos somos salvadores, claro, pero había una persona, así lo dice 1 de Pedro, porque en 2 de Samuel 23:5 dice que Jesucristo no floreció toda la salvación. Para los que dicen, yo sigo a Jesucristo, sí, Jesucristo no floreció toda la salvación. Ok, aquí está diciendo este muchacho que Jesucristo no floreció toda la salvación. Es decir, que Jesucristo no vino a salvar a todas las personas, sino que Él hizo una parte de la salvación. Y más adelante vamos a ver que Él va a decir que tiene que venir otra persona para concluir con la salvación. Déjame poner un pedacito más. ¿Por qué? Porque iba a venir un postrer salvador. Todos somos salvadores, pero iba a haber un líder, así como dice. Ok, oyeron. Dice que iba a haber otra persona que iba a venir a salvar. Y que todos somos salvadores, que todos tenemos la capacidad de salvar a las personas por nuestro propio medio. Y que como todos tenemos ese poder de salvar, pero que iba a venir un nuevo líder a concluir con esa salvación. Que claro, es lógico que ese otro salvador es el Señor que está con el pullover negro, no yo, el que está en el video, para salvar al mundo y terminar con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que voy a hacer. Después de Cristo, vendrá otro Salvador. Dice la Biblia sobre esto. La Biblia es clara y consistente al enseñar que la salvación no puede venir del hombre, sino solamente de Dios. Cuando alguien pone su confianza en otro ser humano para salvación eterna, está cayendo en idolatría espiritual y desviándose de la verdad central de las Escrituras. Dice la Biblia del hombre que confía en el hombre para ser salvo. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo expresa que confiar en lo humano para lo que solo Dios puede hacer, que es dar la salvación, es una maldición espiritual y significa apartarse de Dios. Salmo 146:3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Aquí se afirma directamente que no hay salvación en ningún ser humano, por más poderoso, sabio o bueno que parezca. En Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo habla de Jesucristo y deja claro que solo en Él hay salvación. No en líderes religiosos, pastores sanos, ni uno. No existe ningún hombre en el que nosotros podamos ser salvos, porque la salvación viene de Dios mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y no en ningún hombre, y menos en un hombre pecaminoso como este Señor que está presente aquí. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo declaró que Él es el único camino hacia Dios. No existe otro camino. En Hebreos 10:12-14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, es decir, no hay que hacer más sacrificio. Cristo lo hizo una vez y para siempre, y un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado? Mi hermano, que se ha sentado significa que consumado es. En el Antiguo Testamento, los levitas en el tabernáculo no podían sentarse porque había que estar haciendo sacrificio y sacrificio, porque el sacrificio que se hacía no limpiaba pecado, lo que hacía era que cubría el pecado para que la ira de Dios no cayera sobre ese pueblo. Pero no era suficiente. Por eso en el tabernáculo no habían sillas para que los sacerdotes se sentaran, porque no había tiempo de descansar, porque había que hacer sacrificios diarios. Ahora dice que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque ya ese único sacrificio quita el pecado del mundo. No hay que hacer más sacrificio, porque consumado es. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Su sacrificio fue único, suficiente y definitivo. No hay necesidad ni posibilidad de otro Salvador. No existe. Cristo es suficiente. Cristo es el único Salvador. No hay otro después de Él. Esperamos su regreso, que es la segunda venida. No a otro Mesías o Redentor. Si alguien dice que es un nuevo Salvador, como están diciendo aquí este muchacho, que el Padre es un nuevo Salvador, que es el que va a concluir con la salvación, porque Cristo supuestamente no completó la salvación por completo. Jesús, los apóstoles advirtieron que vendrían falsos Cristos. En Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso, todo aquel que afirme ser otro Salvador después de Cristo es un falso Cristo, según la Biblia, y no podemos confiar en él, porque Cristo hay uno solo. Miren, mis hermanos, en Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y se apoyan en caballos, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Aquí está diciendo que el pueblo de Israel buscaba ayuda militar y política de otras naciones, confiando en el hombre, en vez de buscar a Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Fracaso y juicio. Es decir, mis hermanos, hay un solo Salvador, hay un solo nombre dado, hay un solo sacrificio, y todo eso es un solo autor, Jesucristo, Señor nuestro y Salvador nuestro. Vamos a seguir oyendo este video. Aquí, mira, te voy a leer un poquito aquí en Primera de Pedro, dice,
Porque también Cristo padeció pero no sé qué es. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación postrera que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iba a haber una salvación que iba a estar preparada para el tiempo postrero, ¿ok? Ok, después te vas al 9, dice. Escuchen lo que él dice. El versículo de primera de Pedro 1:5, que dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Pero escuchen lo que él está diciendo. Él está diciendo que está viendo que hay que se está preparando una salvación para el tiempo postrero. Es decir, él está dividiendo como que Cristo hizo una salvación para la persona de aquella época, pero para esta época está preparada otra salvación para los tiempos postreros, y que esta salvación vendría por este hombre. Miren lo que significa este versículo, mis hermanos. Este versículo forma parte de una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que estaban enfrentando pruebas y persecuciones. Aquí está el significado desglosado, palabra por palabra. Que os guardado por el poder de Dios. Esto significa que Dios protege y preserva a los creyentes. No se trata solo de protección física, sino específicamente espiritual. El poder de Dios asegura que los creyentes no perderán su salvación, porque Él es quien la sostiene. Mediante la fe. Esto significa que Dios guarda a los creyentes, pero lo hace en el contexto de una relación viva con Él a través de la fe. La fe es el medio por el cual nos mantenemos unidos a Dios. No es un esfuerzo humano aislado, sino una respuesta constante a la obra redentora de Dios. Para alcanzar salvación, esto significa, aquí se refiere a la salvación futura y completa. Aunque los creyentes ya han sido salvos en el sentido que estamos siendo justificados del pecado, esta frase apunta a la culminación de esta salvación. ¿Cuál es la culminación de nuestra salvación? La glorificación, que es cuando saldremos de este cuerpo y estemos en otro cuerpo delante de la presencia de Dios, seremos glorificados, que será plenamente revelada cuando Cristo regrese. Es decir, nosotros ya somos salvos. Somos salvos, estamos siendo justificados del pecado. Pero la conclusión de nuestra salvación es cuando ya estemos en la presencia de un cuerpo glorificado y seremos glorificados. Esa es la conclusión de nuestra salvación. Ahora, la otra parte de ese versículo que dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que este muchacho dice que es otra salvación, que es otra persona que tiene que venir para concluir en el tiempo postrero. ¿Qué significa esto? Esto habla del futuro cumplimiento del plan de Dios en el tiempo postrero, que es decir, el fin de los tiempos, el regreso de Cristo. Esa salvación será plena, visible y realizada, ya está preparada, pero aún no se ha manifestado por completo. ¿Por qué? Porque Cristo no ha regresado. Se completará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. En resumen de este versículo que este muchacho está diciendo y sacando fuera de contexto, de 1 Pedro 1:5, enseña que los creyentes están seguros en Cristo, no por sus propios méritos, sino porque el poder de Dios los protege. Esta protección se mantiene a través de la fe, mientras esperan la revelación completa de la salvación, cuando Cristo regrese. Es decir, este muchacho está diciendo que Cristo hizo una parte de la salvación y que en los tiempos postreros Él tiene que venir otra persona para concluir con esto. Y este versículo que está hablando es que ya nosotros somos salvos por la obra redentora de Cristo. Ya somos salvos, estamos siendo justificados del pecado.
y que en los tiempos postreros, que es cuando regrese Cristo, que es lo que significa la segunda venida, seremos santificados por completo. No es que tenemos que esperar a que otra persona venga a darnos salvación o terminar la obra de Cristo, porque Cristo hizo la obra completa, consumado es. Veamos el otro versículo que está hablando este muchacho. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de qué? De vuestras almas. Ya vimos, el apóstol no es salvador del espíritu porque Jesucristo es el salvador de los espíritus, pero en él no floreció toda la salvación porque iba a haber otro salvador que salvara las almas. Aquí... Ok, yo no entiendo bien lo que está diciendo este muchacho, porque tiene ahí que Jesucristo no es el salvador del espíritu y que Jesucristo después que el Padre es el que va a salvar el espíritu, tiene un enredo ahí, pero en conclusión él lo que está diciendo es que Cristo no es el salvador del espíritu. Vamos a ir un momentico, voy a echar un poquito para atrás. Porque Jesucristo es el salvador de los espíritus, pero en él no floreció toda la salvación porque iba a haber otro salvador que salvara las almas. Aquí te va. Después te vas al 10, dice los profetas. Están bien, él tiene ahí, me recuerda a Cantinflas hablando. Ok, ¿qué dice 1 Pedro 1:9? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Qué significa este versículo, mis hermanos? La meta final de la fe cristiana es la salvación del alma. Ya, sencillo. Pero le está diciendo a los creyentes que aunque enfrentan pruebas, dificultades y no ven a Jesucristo físicamente, está llevando a un resultado precioso, la salvación de su alma. La salvación de vuestras almas, esto no solo habla de escapar del infierno, sino de una salvación completa, perdón, transformación interior, comunión con Dios y una vida eterna. Ya, eso es lo que significa ese versículo. Tan sencillo. Y esta gente le han puesto una cantidad de cosas que no entendemos, porque está hablando de que Cristo no es el salvador del alma, pero que el alma tiene que venir ahora en los tiempos posteros otra persona que es que va a concluir con la salvación del alma. Porque, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Estas personas que manipulan la palabra de Dios, ellos te hablan con esa rapidez, como para que no te des cuenta de las herejías que están hablando. Eso es un truco. Pero nada de lo que él está hablando ahí, de la forma que está interpretando los versículos bíblicos, son avalados por la palabra del Señor. Pero bueno, vamos a seguir. Los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, están buscando acerca de esta salvación. ¿Qué salvación? La salvación que está preparada para ¿cuándo? Para los tiempos postreros. Ese no es Jesucristo. ¿Ves lo que dice? En 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué está diciendo este muchacho? Que está viendo que es acerca de esta salvación. Él está poniendo como que esta salvación en estos tiempos. Lo que él no se da cuenta que de la salvación que están hablando es de la que ya tenemos. Es de la salvación que tenemos. Entonces le está diciendo, está viendo que no fue Jesucristo que salvó, que ahora tiene que venir otra persona para salvar en este tiempo de esta salvación. Como que está poniendo que hay dos salvaciones. Pero fíjense qué lejos él está de lo que en verdad este versículo significa. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros. Pero se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Miqueas, etcétera, que hablaron del Mesías venidero y del plan de salvación que Dios iba a traer. Ellos anunciaron una gracia, que significa favor inmerecido,
que no era plenamente para su tiempo, sino para una generación futura. Es decir, para los creyentes del tiempo de Pedro y también para nosotros hoy en día. Inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué significa esto? Estos profetas no entendían completamente todo lo que ellos profetizaban. Ellos buscaban con interés saber cuándo y cómo se cumplirían estas promesas. Querían saber más sobre la identidad del Mesías, el tiempo de su venida y el tiempo de salvación que traería. Es decir, ellos indagaban, investigaban, porque ellos querían saber quién iba a ser el Mesías, en qué tiempo iba a venir y qué tipo de salvación iba a traer. Acerca de esta salvación, esto significa la salvación en Cristo por gracia mediante la fe. Es el tema central del Evangelio. Pedro dice, no fue un plan improvisado, sino anunciado siglo antes por los profetas del Antiguo Testamento. En resumen, primera de Pedro 1:10 nos dice, la salvación que hoy tenemos por medio de Cristo fue anticipada por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios traería una gran salvación, aunque no comprendían todos los detalles. Esta gracia destinada a vosotros es el privilegio del Evangelio, el cual ahora entendemos más plenamente que ellos, que los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de que los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando de la salvación que tendríamos hoy en día y que ellos querían saber quién era el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, en qué tiempo vendría y cuál sería esta salvación. Es decir, ellos estaban dando mensajes de algo que iba a venir, que ya hoy lo tenemos, que es la salvación completa en nuestro Señor Jesús. No es que hay dos salvaciones, que Cristo vino y salvó una parte y que ahora necesitamos otro Mesías o otra persona para concluir con esa salvación. Y esto es una herejía, mis hermanos. Sigamos viendo qué dice este muchacho. Una salvación que iba a ser preparada para los tiempos posteros. Y enseguida dice, escudriñando qué persona, una persona. Todos somos salvadores, pero iba a haber una persona que iba a florecer esa salvación. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo. Para los que dicen, pues ese es Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu de Cristo va a estar indicando que Él mismo iba a estar? O sea, que Él, o sea, el Espíritu. ¿Estás viendo que Él habla cosas incongruentes? Como Él habla cosas que no termina la frase, no se sabe qué es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque esto es manipulación. Esto es preparado, mis hermanos. Esto es preparado. Esto ya ellos lo estudiaron, esto ellos lo prepararon, porque esto es preparado. Están hablando cosas incongruentes, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Aquí se ve a la legua que esto es una manipulación. Que esto es una manipulación. Él está hablando del versículo 11, primera de Pedro 1:11, y lo está sacando fuera de contexto también. ¿Qué dice este versículo, mis hermanos? Escudriñando que personas y que el tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Este versículo significa escudriñando qué personas y qué tiempo. ¿Qué significa este pedazo de ese versículo? Los profetas del Antiguo Testamento no solo profetizaban lo que Dios les revelaba, sino que trataban de entender profundamente a quién se referían sus propias profecías. La persona del Mesías, que ellos querían saber quién era ese, quién iba a ser ese Mesías, y cuando se cumpliera el tiempo de su venida. Cuando dice la palabra escudriñando qué persona y qué tiempo, está hablando de que los profetas estaban escudriñando
para saber quién iba a ser ese Mesías y en qué tiempo se cumpliría la venida del Mesías. Tenían una revelación parcial, pero sabían que hablaba de algo grande por venir. Ok, la parte de este versículo que dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero aclara que era el mismo Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, quien hablaba a través de los profetas. Esto muestra que Cristo ya estaba obrando por medio de su Espíritu, muchos antes de su encarnación. Esto también subraya que la Biblia fue inspirada por el mismo Espíritu a lo largo de toda la historia. La otra parte del versículo que dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que los profetas, guiados por el Espíritu, anunciaban que el Mesías sufriría. Esto se ve en pasajes como Isaías 53, varón de dolores, molido por nuestros pecados, en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tiempo de Jesús, muchos esperaban un Mesías glorioso y político, pero los profetas ya hablaban y estaban hablando sobre un Mesías sufriente. Estaban hablando de que el Mesías venía a sufrir. Y la gloria que vendría tras ello, de este versículo, después del sufrimiento vendría la gloria. Es lo que está hablando, que después del sufrimiento de nuestro Señor vendría la gloria. ¿Cuál es su gloria? Su resurrección, ascensión, exaltación al trono y la expansión del evangelio y la salvación de muchos. Esto muestra que el plan de Dios incluye sufrimiento seguido de gloria, tanto para Cristo como para los creyentes. En resumen, primera de Pedro 1:11. Los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Cristo. Ellos profetizaron con anticipación el sufrimiento y la gloria del Mesías. Aunque no entendían todos los detalles, sabían que hablaba de algo mucho más grande que su propio tiempo. Mis hermanos, esto lo podemos aplicar en el día de hoy, que la cruz no fue un accidente. Fue profetizada siglos antes. El sufrimiento precede a la gloria, tanto en la vida de Cristo como en la vida del creyente. La fe que tú tienes en Jesús es el cumplimiento del siglo de promesa, lo que le da aún más valor y más peso. Mis hermanos, este muchacho ha sacado este versículo, ha sacado fuera de contexto por completo. Nada que tiene que ver con la Biblia, nada que tiene que ver con la palabra del Señor. Pero vamos a seguir escuchando a este muchacho. Estaba indicando que él mismo. Es absurdo. El Espíritu de Cristo estaba indicando qué persona iba a ser la que terminara esta salvación que él no floreció. ¿Y qué iba a hablar esta persona? Aquí dice en el 11. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí están los sufrimientos de Cristo, no es en la cruz, sino que descendió a los infiernos, algo que el apóstol nos ha enseñado. Fíjense lo que dice, que está diciendo que le enseñaron que los sufrimientos de Cristo, él dice que el sufrimiento de Cristo fue cuando bajó al infierno. Porque este señor predica de que Cristo los 3 días que estuvo en el infierno, después que él murió, dice que ahí fue donde él sufrió de verdad. Entonces este muchacho está sacando este versículo diciendo de que el sufrimiento de Cristo, que dice en ese versículo, es cuando él bajó al infierno. Y no se da cuenta que esos son los profetas del Antiguo Testamento que estaban hablando del Mesías que iba a venir, y que ese Mesías no iba a venir como político. Ese Mesías iba a venir a cumplir el mandato de Dios, que iba a sufrir
y que iba a ser crucificado. Y las glorias que vendrían tras ellas. ¿Quién es la gloria? La gloria del Padre y la gloria de Jesucristo, que digo. Ahí están las dos celdas claramente. Yo no soy Jesús de Nazaret, nomás vine a hablar de las dos celdas. ¿Qué pecado hay en eso? ¿Qué pecado hay en que Dios me haya levantado para restaurar dos celdas? Es decir, ¿por qué yo no entiendo tanta maldad? O sea, fíjense lo que dice. ¿Qué pecado hay en que Dios lo haya escogido a él? ¿Qué pecado hay en que Dios lo haya escogido a él? Porque él es el que va, mediante él es que vamos a ser salvos en esta época que estamos viviendo. Miren qué dice la Escritura, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Él está diciendo que qué pecado hay en el sentido de que Dios lo haya escogido a él para que en este tiempo él ha sido escogido para ser el salvador de este tiempo. Quiere decir que lo que este muchacho estaba leyendo en Primera de Pedro 1 al 5 y de Primera de Pedro hasta el 11, quiere decir que esa escritura fue escrita para este señor que está aquí. Él se está acreditando que lo que dice ahí la palabra es refiriéndose a él. Y escucha lo que dice Pedro, lo voy a repetir. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura. Esto no significa que no podemos estudiar la Biblia. Personalmente, aplicarla a nuestra vida. No significa eso. Lo que significa es que la verdadera interpretación de la profecía y de toda la Escritura no depende del juicio o imaginación individual, ni de ideas humanas aisladas. La profecía no se origina en opiniones personales de los profetas. Tampoco debe interpretarse de manera arbitraria o fuera de contexto bíblico. ¿Y esta gente qué están haciendo? Están interpretando la palabra de Dios fuera de contexto bíblico. En resumen, la Escritura no se aplica a sí misma como criterio humano, sino espiritual y dentro del propósito de Dios. El versículo 21, que dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, pero afirma con claridad que la Biblia no fue escrita por iniciativa humana. Ningún profeta escribió por capricho, emoción personal o deseo de fama. ¿Y qué están haciendo estas personas? Interpretando la Biblia por su propio pensamiento. ¿Para qué? Para adquirir fama. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es clave, mis hermanos. Los profetas, como Isaías, Jeremías, Moisés, David, etcétera, hablaron y escribieron lo que Dios les reveló. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien los guió para declarar la verdad con fidelidad. Esto se conoce como la doctrina de la inspiración bíblica. Dios usó a seres humanos con sus lenguajes y con su contexto de vida. Pero el mensaje fue completamente dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En resumen, segunda de Pedro 1:20 al 21 enseña que la Biblia, especialmente las profecías, no surgieron de pensamiento o ideas humanas. Su autor verdadero es el Espíritu Santo. Por eso no debe interpretarse caprichosamente, sino con reverencia, en oración y a la luz de toda la Escritura. Mis hermanos, y si vemos a la luz de toda la Escritura,
de la forma que estas personas están interpretando la Biblia, vemos que es una mentira y lo que están haciendo es una exégesis para sacar fuera de contexto la verdad de la palabra, para usar su mentira para engañar al pueblo y engañar a los incautos que creen en estos falsos profetas. Seguimos. ¿Por qué no escribir un Facebook, por ejemplo, en contra del Papa, en contra de tantos líderes en el mundo? Fíjense lo que dice. ¿Por qué no critican al Papa en Facebook en contra de otras personas que por qué lo critican a él? Bueno, en realidad no te estamos criticando, en realidad estamos desenmascarando tu falsa doctrina de la forma que tú tergiversas la palabra de Dios, cómo la sacas fuera de contexto, y te lo estamos haciendo no con nuestras propias opiniones, sino que la estamos comparando con lo que dice la palabra de Dios, las mentiras que tú estás hablando, y la hemos hallado mentirosa. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué a mi persona? Es porque hay intereses que pronto se van a... Todos somos salvadores, así como dice Judas, a otros salvar. Y claro que sí, Él es el salvador de estos tiempos y tienes que aceptar al salvador de estos tiempos. ¿Por qué? Si no estás con el salvador, ¿y qué es el salvador? Ven, mis hermanos, que dice que tienes que aceptar al salvador de estos tiempos. Y que si tú no aceptas al salvador de este tiempo, Él va a decir ahora ahí al final que si te mueres sin haber aceptado al Salvador de este tiempo, que claro, que el Salvador de este tiempo es ese señor que está al lado, que es su padre, que se llama Jonathan Mesa, que es un falso profeta. ¿Y por qué digo que es un falso profeta? Ahora lo vamos a buscar aquí en la palabra. Que si tú no lo aceptas a él y tú te mueres, no serás salvo. Están cogiendo el crédito de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es una blasfemia. Y para mí, esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Pero más el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el tiempo venidero. ¿Por qué Dios fue duro con la blasfemia del Espíritu Santo? Es el que nos lleva a verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Sin la obra del Espíritu Santo en el ser humano, nadie se arrepiente de pecado. Nadie conoce a Dios. El Espíritu Santo es el que te guía al camino de arrepentimiento. Tú rechazas al Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otro camino. No hay una fórmula en la que tú puedas conocer a Dios, sino es mediante la revelación del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 24:5. Dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Este hombre está diciendo que él es Cristo, porque él está diciendo de que por él es que podemos ser salvos, que vino a completar la obra de nuestro Señor Jesús. Este versículo forma parte del discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, también conocido como el discurso del final de los tiempos. Jesús está respondiendo a las preguntas de los discípulos sobre cuándo sería el fin del mundo y qué señales lo acompañarían. Esta es la explicación de este versículo, mis hermanos, verso por verso. Dice, vendrán muchos en mi nombre. Jesús advierte que muchas personas vendrán diciendo que representan a Cristo o que son enviados por él. Diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué significa esto? Algunos incluso afirman ser el Mesías mismo, como este señor. Es decir, que ellos son el Cristo. Esto puede referirse a falsos líderes religiosos, profetas o personas que literalmente se proclaman como Jesucristo reencarnado. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Proclamándose Cristo reencarnado. ¿Por qué? Porque por él es que se va a terminar supuestamente la salvación que el Señor no pudo concluir. Y a muchos se engañarán.
La advertencia central es sobre el engaño. Muchas personas serán confundidas y desviadas por estos falsos cristos. Sabemos que cuando hacemos un video de esto hay muchas personas que salen defendiendo a personas como esta, y aquí está la advertencia, mis hermanos. En contexto, Jesús está llamando a la vigilia espiritual. Está diciendo que en los tiempos difíciles, como los que procederán su segunda venida, habrán confusiones religiosas y personas que usarán su nombre falsamente para manipular y engañar a otros. No todo el que dice hablar en nombre de Cristo realmente lo hace. Estas personas están hablando en nombre de Cristo y en realidad no lo están haciendo. Es importante discernir, comparar las enseñanzas con la Biblia y no seguir a cualquiera que afirme tener autoridad espiritual. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy en día, cuando aún surgen líderes religiosos o movimientos que se desvían del verdadero mensaje de Jesús. Es decir, mis hermanos, nosotros debemos de comparar la prédica de cualquier pastor con la palabra de Dios. No debemos de seguir al hombre, debemos de seguir a Cristo. Y se puede parar delante de mí una persona intelectualmente famosa, con mucha inteligencia, carismático, pero si lo que predica no es avalado por la palabra de Dios, sea anatema. Estas personas están manipulando la palabra de Dios para sacarla fuera de contexto y darle crédito a un ser humano llamado el apóstol Jonathan Mesa y quitarle ese crédito que solo a Dios se le debe dar. Vamos a terminar el video. Dios literalmente a través de un hombre. Si no estás con ese hombre, no estás con Dios. Entonces, si no estás con el Salvador, fácil, te mueres y te vas al infierno. Están viendo, mis hermanos, la manipulación de los versículos de esta persona para el fin de todo eso, darle crédito a Jonathan Mesa. Si tú mueres sin reconocer a Jonathan Mesa como el nuevo Salvador de este siglo, vas al infierno. Mis hermanos, esto es una de las grandes herejías. Esto es una mentira, no es bíblico. Ahí lo comprobé con la palabra del Señor, todos los versículos que estas personas sacaron fuera de contexto. Y ya la opinión está en ustedes. Si ustedes creen que este es un pastor de sana doctrina, eso es respetable, pero según la Biblia, según la palabra de verdad, este es un falso apóstol, este es un apóstata de la fe, este es un falso profeta y es un profeta que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, por favor, déjanos un like y suscríbete a mi canal y así nos ayudará para poder expandir más la verdad del Evangelio, sacando a la luz estos falsos profetas de hoy en día, que lo que están haciendo es llevando al pueblo de Dios por la puerta ancha, directo a la condenación. Dios los guarde.